Hola queridos hermanos y amigos, les saludo nuevamente desde Viña del Mar, mi casa aquí en Chile. Y como es de costumbre, les quiero pedir que se suscriban a mi canal, allí donde están esas letras en rojo, esas letras que son bien llamativas. Dicen suscribirse, le das clic también a la campanita y vas a estar atento a todos los videos que vamos a estar subiendo de distintos temas en esta semana o la otra semana. Tenemos presupuestado también una entrevista al hermano Mauricio Jiménez, como también una colaboración con un hermano de los Estados Unidos, hablar de distintos temas teológicos o temas de contingencia. Así que quiero invitarte a que te suscribas a este canal, a que nos sigas también en Facebook, en Instagram, como también en Twitter. En Twitter solamente puedes encontrarme a mí, pero en Facebook y en Instagram puedes encontrar a Presbiterianismo Confesional. Queridos hermanos, hemos estado hablando de distintos temas. Hemos estado hablando sobre si la salvación se pierde, hemos estado hablando del COVID-19, de esta pandemia, de los juicios de Dios, y vamos a seguir hablando de muchos temas más. Y hoy en día, antes de comenzar, quiero también recomendar la librería Peuma Literatura, que la puedes encontrar en Facebook. Aquí en Chile, recuerda, aquí en Chile, Peuma Literatura. La puedes encontrar en Facebook y esta librería de este hermano trae muy buena literatura. Y este libro que voy a recomendar hoy, que se llama Él tendrá el dominio, una propuesta postmilenial de Kenneth Gentry, un libro totalmente académico sobre escatología. Muy necesaria, queridos hermanos, en un tiempo donde la ignorancia es el pecado más grave del evangelicalismo, queridos hermanos. ¿Y por qué hablo esto? ¿Por qué quiero tocar el tema nuevamente? Porque en las redes sociales, queridos hermanos, se ve la ignorancia de la iglesia. Existen grupos en Facebook, o pueden ser en WhatsApp, donde se juntan 3.000, 4.000, 6.000. El otro día ingresé a un grupo pentecostal de 14.000 personas, 14.000 personas. Y de esas 14.000 personas se hacen unas preguntas, queridos hermanos, que son tristes, lamentables para lo que es el evangelicalismo, para lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. No debería ser así, queridos hermanos. Y esto ha sido porque se ha guiado a la iglesia a caminar por una senda del subjetivismo, del misticismo, queridos hermanos, de creer más en lo que siento, en lo que sueño, en la visión que a lo mejor tuve, en vez de confiar en la absoluta palabra de Dios, queridos hermanos. Y en eso el evangelicalismo lamentablemente está muy mal. Hace poco vi en un canal de YouTube a un personaje hablar sobre el anticristo y hablar de los Illuminati, hablar sobre, queridos hermanos, sobre los reptilianos, al más estilo de Marvel Studios. Queridos hermanos, si Marvel identificara a este tipo y lo contratara, tendríamos una quinta o cuarta, no sé en cuántas fases va Marvel o los Avengers, pero tendríamos una fantástica nueva película. Es tragicómico, queridos hermanos, pero ese es el nivel de desinformación sobre la palabra de Dios, sobre la teología bíblica seria en las congregaciones de nuestro país y a nivel mundial. Por esto mismo, quiero referirme un poco al anticristo. ¿Qué es lo que se creía del anticristo? ¿Qué es lo que se cree del anticristo? ¿Qué es lo que creyeron los reformadores del anticristo? ¿O qué es lo que se propone que es el anticristo? Hace una anécdota, hace ya muchos años atrás, como en el año 2000, yo era un pequeñito, tenía como 8 años más o menos, se hablaba mucho, sí, me quedé pensando en mi edad, no creo que tuviera 8 años, bueno, pero bueno, era pequeño, y se hablaba mucho de que en el año 2000 iban a ser el anticristo, que había nacido el anticristo. Recuerdo que las personas, mi abuela, muchas personas que han crecido en esta forma de pensamiento del dispensacionalismo estaban con mucho temor, mucha incertidumbre, y para más remate estaba esta película sobre Dejados Atrás. ¿Qué decir, queridos hermanos? Mucha incertidumbre, mucho miedo a lo que podría pasar. Por otro lado, están los reformadores. Los reformadores creían que el anticristo era el Papa.
que el anticristo era el usurpador que se sentaba allí en el trono de Dios, queridos hermanos. Es más, en la Confesión de Fe de Westminster sale de forma explícita y ellos dicen que el Papa no es la cabeza de la Iglesia, sino que la cabeza de la Iglesia y solamente Él es Jesucristo. Y yo también lo creo, queridos hermanos. Pero ahora, creemos que el anticristo es un hombre, una persona que se levantará en el futuro, que asolará a la Iglesia, que traerá la unión entre los países y gobernará. ¿Creemos aquello, queridos hermanos? ¿Creemos eso? Cuando vamos a las cartas de Juan, podemos entender que el anticristo o los anticristos realmente era como un movimiento, era un espíritu del anticristo, el cual ya estaba en el momento en que Juan estaba escribiendo sus cartas, queridos hermanos. O sea, eso quiere decir que el anticristo, más que ser una persona o que se pudiera personificar, era un movimiento, era un espíritu que mayormente lo podríamos asociar con la herejía cristológica, porque mismo Juan decía que negaban que Jesucristo viniera en carne. Eran herejías que se estaban levantando en ese tiempo. Y hoy, queridos hermanos, ese mismo movimiento está también entre nosotros. El espíritu del anticristo está entre nosotros. Podemos ver movimientos ideológicos políticos como el comunismo. El comunismo es totalmente ateo. Mayormente el comunismo que hoy estamos viviendo, que proviene de la línea de Antonio Gramsci, que ha tomado de forma totalmente hegemónica algunas áreas, algunos grupos minoritarios en el mundo para tomarlos para sí y para poder incluirlos en su agenda. Es una ideología política totalmente pagana que va en contra de la naturaleza del ser humano, queridos hermanos. Y así podríamos seguir hablando de todo lo que a lo mejor nos rodea, como el espíritu del anticristo que hoy nos rodea, queridos hermanos. Pero ¿es eso lo que se habla? ¿Es eso lo que se cree? ¿Es eso lo que se propone hoy en día? Mayoritariamente desde el lado carismático se piensa el futuro o no tan futuro por lo que estamos viviendo, porque ya se cree que estamos en el final de los tiempos, algo que también podría haber creído la Iglesia en el 70 después de Cristo, cuando la Jerusalén fue destruida. O después más adelante, avanzando en la historia, las dos guerras mundiales, las pandemias que el mundo ha vivido, terremotos, tsunamis, cuántos desastres por doquier. El mundo se estaba acabando, o a lo mejor Cristo estaba a la puerta y el anticristo a lo mejor se iba a levantar y cuántas otras cosas más. Pero queridos hermanos, si estudiamos bien la Escritura podemos entender de que el anticristo, más que ser una personificación, una persona que se levantará, es un movimiento, es la herejía que se levanta a través de los tiempos. Entonces podemos preguntarnos, porque soy alguien que se suscribe a la teología reformada y mayormente a la Confesión de Fe de Westminster, ¿los reformadores estaban equivocados al pensar que el Papa era el anticristo? Yo creo que no. Creo que en el Papa se personificaba claramente el anticristo, un movimiento que mayoritariamente estaba dentro de la Iglesia Católica Romana, lo cual hoy en día aún continúa y, como dije, también en otros sistemas ideológicos, queridos hermanos. Ahora, quiero hablar de la bestia, pasando a otro tema. ¿El anticristo y la bestia son la misma persona? Kenneth Gentry, quien es el libro que les acabo de recomendar, como también David Chilton, recuerden este nombre, David Chilton, El Paraíso Restaurado, totalmente recomendable. Ellos proponen y dicen que realmente la bestia que se habla en Apocalipsis no es el anticristo, sino que es el Imperio Romano, queridos hermanos. El Imperio Romano, quien destruye a la Jerusalén pagana. Y ahí nos meteríamos en otro tema de quién es la gran ramera, la Jerusalén pagana, que es destruida por el Imperio Romano. Pero también la personificación de la bestia vendría siendo Nerón, queridos hermanos. Entonces, podemos darnos cuenta que un desconocimiento de la escatología podría llevarnos a pensar muchas cosas futuristas, fantásticas, que no tienen nada que ver con la Escritura o con el contexto en el que Juan está escribiendo. Mayoritariamente lo que Juan estaba escribiendo en el Apocalipsis eran cosas que tenían que pasar luego,
y que iban a pasar en esos momentos, queridos hermanos, lo que estaba viviendo también Juan en ese momento. Pero lamentablemente se ve o se lee la Escritura de una forma futurista, pensando y ya imaginando realmente cosas que no van con la Escritura, queridos hermanos. Así que les invito y les vuelvo a repetir, los videos que estoy haciendo no son profundos para nada, pero son un empujoncito, como se podría decir, para que tú estudies teología más profundamente. Y por esto voy a dejar aquí abajo el link, recuerda, de Presbiterianismo Confesional, de nuestro blog, donde tenemos muchos artículos traducidos de hermanos puritanos, reformados, como también artículos escritos por quien les habla, como también por algunos ministros presbiterianos y hermanos de otras congregaciones presbiterianas, queridos hermanos. Recuerden, hoy hablamos del anticristo y la bestia, y sé que los he dejado allí, pero ¿cómo? ¿Cómo dice esto? Les invito a estudiar más profundamente escatología, pero recuerda esto. Hace un tiempo atrás me puse a leer un libro de teología sistemática de Martyn Lloyd-Jones. Es un libro que no es, en sí no dice teología sistemática, pero es como una teología sistemática de Martyn Lloyd-Jones. Y él al comenzar este libro dice que es muy importante entender esto. La teología se estudia de rodillas y en la dependencia del poder del Espíritu Santo. Y también no podemos estudiar de forma autodidacta sin la supervisión de nuestros pastores, de nuestro presbiterio, queridos hermanos. No estudies a solas, no estudies apartado de la congregación, sino que estudia con un propósito definido. Y recuerda esto, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y si quieres estudiar teología y si quieres profundizar, debe ser para la gloria de Dios, pero también para el servicio de su iglesia, para el cuerpo de Cristo, para fortalecer, para ayudar, para bendecir, para instruir a los hermanos a los cuales tú amas, querido hermano. Y esto debe ser así. Por esto mismo, te invito en este día a profundizar en la escatología. La escatología postmilenial propone que ya estamos en el milenio y que la iglesia, queridos hermanos, va a ir avanzando en victoria. Y eso lo hemos visto siglo tras siglo, de cómo la iglesia ha ido avanzando. Claramente hemos tenido 2 guerras mundiales, hemos tenido muchas pandemias, muchas guerras, muchos desastres, pero aún así la iglesia sigue avanzando. Y creemos que como la semilla de mostaza, esta crecerá tan inmensamente que hasta las aves se posarán en sus ramas, queridos hermanos. El Evangelio de Jesucristo llegará hasta el final de este mundo y hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Y bueno, sé que te he dejado allí pensando algunas cosas y a lo mejor piensas que esto no es tan profundo, pero te vuelvo a repetir. Este es un video para darte un empujoncito para que conozcas más y estudies más profundamente de la escatología. Que Dios te bendiga, querido hermano, y recuerda, suscríbete un poco más abajo. Dios te bendiga.